Muy bien, hermanos, tenemos aquí entonces nuestro título de la conferencia: Aptitud, deseo y confirmación, el camino al ministerio ordenado. Y entonces me gustaría seguir este orden, ¿verdad?, para nuestra conferencia de esta ocasión. Hoy más que nunca, hermanos, se necesitan oficiales fieles y comprometidos en la iglesia, ya sean pastores, ancianos y diáconos. Vivimos en un tiempo en que casi cualquiera se unge a sí mismo y se proclama pastor de la iglesia, o peor, se pueden proclamar apóstoles o profetas o cualquier otro oficio que la gente invente. Esto produce un gran número de anomalías morales, espirituales y doctrinales en la iglesia. El efecto de la globalización y las redes sociales alimentan un deseo desordenado para el ministerio pastoral y no se leen ni obedecen los requisitos que encontramos en la Escritura para ejercer un cargo oficial dentro de la iglesia. Pero eso es lo que queremos hacer hoy de una manera breve, mirar lo que la Escritura nos enseña para que algún varón en la iglesia aspire a ser algún oficial, ya sea pastor, anciano o diácono. Y me gustaría seguir el orden del título de la conferencia para entender un poco la seriedad, la importancia y la relevancia de los oficios eclesiásticos. Empecemos entonces, hermanos, con la aptitud. El concepto de aptitud proviene de varios pasajes del Nuevo Testamento, entre los cuales solo mencionaremos tres. Primera de Timoteo 3:2 nos dice que el que desee ser obispo, el que desee ser maestro de la palabra, debe ser apto para enseñar. Ahí encontramos ya la palabra apto relacionada con la palabra aptitud, y el griego que utiliza el apóstol Pablo es didácticos. Apto y hábil para enseñar, debe tener facilidad para enseñar. Otro pasaje importante es 2 Timoteo 2:15, que dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y la palabra griega para aprobado es dokimos, que significa aprobado, puesto a prueba. Ha pasado la prueba, entonces se le puede ordenar, por así decirlo, para el ministerio. Es un obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Noten ahí el griego para usar bien, que es orthotomeo, dividir bien, usar bien, cortar bien, exponer correctamente la palabra de verdad. Y el siguiente pasaje es Tito 1, donde leemos que el que aspira a ser pastor de la iglesia, oficial de la iglesia, debe ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana doctrina y convencer a los que contradicen. Vemos que tiene que retener la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza, convencer a los que contradicen. Y en esa última frase encontramos también la idea de aptitud. Debe ser hábil, debe poder exhortar, debe poder convencer, debe poder enseñar. ¿Ok? Esos son tres pasajes que citamos cuando hablamos acerca de la aptitud. Si uno es apto para el ministerio, ya sea en la función de pastor, anciano o diácono. Juan Calvino, hermanos, en su comentario dice que 1 Timoteo 3, que estamos citando, 1 Timoteo 3:2 específicamente, nos enseña que el futuro pastor o maestro de la palabra debe poseer la habilidad de comunicarse con corrección. Nótenlo allá, que el apóstol Pablo dice solamente debe ser apto para enseñar.
debe tener la habilidad de instruir correctamente. Eso es lo mínimo, ¿verdad?, que debe mostrar alguien que desea ser maestro de la palabra. Debe tener cierta facilidad, la cual él irá desarrollando y perfeccionando a lo largo de su ministerio, pero debe tener una habilidad básica para comunicarse de manera entendible. Eso es muy importante, ¿verdad?, que observemos en aquellos que desean aspirar a algún oficio en la iglesia. Pero Calvino dice que el apóstol Pablo en Tito 1:9, que tenemos aquí en nuestra pantalla también, cuando Pablo dice que debe ser retenedor de la palabra fiel tal y como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza, nos dice, según Calvino, que la aptitud para la enseñanza significa enseñar no solo en general, o sea, no solamente se debe tener esa facilidad, esa aptitud para enseñar, sino que se debe tener la aptitud de enseñar correctamente la palabra fiel, la sana doctrina o la sana enseñanza. Entonces, nada, ¿verdad?, en lo que dice Pablo se sustenta por sí mismo. Es decir, alguien puede ser apto para enseñar, pero si no conoce la sana doctrina, pues no debe enseñar. ¿Ok? Entonces, en ese caso, la Escritura interpreta a la Escritura y vemos que Tito 1 explica de una manera más específica lo que Pablo nos dice en 1 Timoteo 3:2. Sí, el que aspira a ser obispo de la iglesia debe ser apto para enseñar, pero para enseñar la palabra fiel, para enseñar la sana doctrina, para enseñar el evangelio. Entonces, eso significa que cualquier varón, antes de ocupar el oficio de maestro en la iglesia, debe conocer el contenido de la sana doctrina. No solo se trata de ser hábil en la enseñanza, sino debe conocer la enseñanza sana, la enseñanza saludable. Claro que este conocimiento, ¿verdad?, irá creciendo, pero en ese caso, los aspirantes, ¿verdad?, a desempeñar el oficio de obispo, de maestro de la palabra, incluso antes de ser entrenados, antes de entrar al seminario, ya deben tener esa aptitud. Les debe gustar enseñar y deben esforzarse en conocer la palabra de Dios. Así, mis hermanos, esto significa que el futuro maestro de la palabra debe conocer a fondo la palabra de Dios, porque claro, la sana doctrina, la sana enseñanza la encontramos en la palabra de Dios. Es muy importante que lo tengamos en cuenta. El Catecismo Mayor de Westminster, eso es lo que significa CMW, el Catecismo Mayor de Westminster, en su pregunta y respuesta 157, dice que las Santas Escrituras deben leerse con estimación alta y reverente del valor de ellas. Debemos valorarlas altamente y cuando las leamos, entonces debemos leerlas como el libro más importante que nosotros podemos leer. Debemos leer la ley haciendo eco del Salmo 19, la ley de Dios que es perfecta, ¿verdad? La ley de Dios que es fiel, la ley de Dios que hace sabio al sencillo, la ley de Dios cuyo contenido es más dulce que la miel y que la que destila del panal, porque provienen de Dios mismo. Dice el catecismo también que deben leerlas con la persuasión firme de que son la verdadera palabra de Dios y de que solo Dios puede capacitarnos para entenderlas. Eso me encanta del Catecismo Mayor de Westminster porque nos recuerda
la naturaleza de la palabra de Dios, de las santas escrituras. Y también nos recuerda que el hombre natural, ¿verdad?, no puede entender la palabra de Dios a menos que Dios mismo, el Espíritu Santo, nos ilumine para poder entender las cosas del Espíritu, las cosas espirituales. Entonces, noten cómo la Escritura y la teología reformada, la doctrina reformada en cuanto al ministerio pastoral en la iglesia, nos presenta una especie de cadena, ¿verdad?, en la cual los puntos van de la mano uno tras otro, conectados entre ellos. Entonces, debe ser, el aspirante debe ser un varón, debe ser un hombre que tenga la aptitud para enseñar, ¿ok? Y al mismo tiempo, para poder enseñar correctamente, de acuerdo con la Biblia, debe conocer la sana doctrina, debe leer la palabra de Dios. Y el catecismo nos recuerda que esta aptitud, esta facilidad de enseñanza, no es algo meramente natural, como si alguien pueda gloriarse de que yo en mí mismo tengo este talento para estudiar y entender la palabra, sino que nos recuerda que debe estar convencido de que solo Dios puede capacitarnos para entender la palabra, para entender la sana doctrina y perfeccionar ese don, ese regalo que el Espíritu nos da para poder enseñar la sana doctrina. Entonces, en la iglesia debemos buscar siempre, ¿verdad?, a los hermanos, a los jóvenes que están interesados en ser pastores, ancianos o diáconos. Debemos buscar esta aptitud, esta disposición para enseñar, para instruir, para comunicarse. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. No sé si hasta este momento, hermanos, hay alguna pregunta o comentario sobre el concepto de aptitud para el ministerio. ¿Ok? Entonces, de aquí concluimos que alguien apto para el ministerio debe amar, debe leer y someterse a la palabra de Dios, como también nos dice el Catecismo Mayor y Menor de Westminster, como la única norma o regla para su fe y práctica. No debe dudar nada de lo que hay en la palabra de Dios. Creo que este último punto es sumamente importante, hermanos, para comprender esto de la aptitud, ¿verdad? De la habilidad para enseñar. Alguien que es apto para enseñar bíblicamente hablando es alguien que ama la palabra de Dios, que la reverencia como la palabra infalible e inerrante de Dios, que no pone en duda nada de lo que hay en la Biblia y que cuando su mente no puede entender algo, no echa la culpa a Dios o a su palabra, sino a él mismo y le pide a Dios que lo ilumine para entender lo que no puede entender en algún momento determinado. El día de hoy existen muchas personas que entran al ministerio pastoral, que quieren ser maestros de la palabra y no son aptos para enseñar o piensan que porque solamente tienen esta aptitud de enseñar, ya por eso están cualificados y capacitados para enseñar, pero desconocen la sana doctrina, desconocen la enseñanza saludable porque no leen la palabra, porque no meditan en la palabra, porque no la valoran como la palabra infalible de Dios y entonces ponen incluso en duda partes de la palabra infalible de nuestro Dios. Así pues, la aptitud es el primer requisito, ¿verdad?, para considerar el camino al ministerio ordenado. Muy bien, ¿alguna pregunta o comentarios, hermanos, en este momento sobre nuestro primer punto, la aptitud? Ok, entonces vamos a continuar con el segundo requisito, el deseo. Ok, el deseo. El apóstol Pablo
lo menciona de una manera muy clara en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, que dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Aquí, hermanos, se usan dos palabras que diferentes versiones a veces traducen de la misma manera: desear. Algunas versiones dicen: si alguno desea obispado, buena obra desea. La Reina Valera dice: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Usa dos palabras diferentes. Bueno, la primera palabra en el griego es orego, que tiene la idea de aspirar, de esforzarte por cumplir un deseo. Y la segunda palabra es epitumeo, que es propiamente lo que deseas, el deseo de algo. Y esta distinción me parece bastante importante, porque orego en el griego, que muchas versiones traducen como desear, en realidad es una palabra que hace énfasis en la aspiración, en perseguir lo que deseas. En este caso, en anhelar, como dice la Reina Valera, el deseo, para llegar a cumplir el deseo que tienes. De modo, pues, que este deseo que algún varón en la iglesia pueda tener para ser obispo en la iglesia, no es solamente un mero sentimiento, no es solamente una mera emoción, sino que es un deseo que el aspirante, el candidato, se esfuerza por cumplir. ¿Ok? No es solamente, como decía el pastor, una corazonada, sino que tiene ese deseo que Dios ha puesto en su corazón y va a perseguirlo, va a luchar, lo anhelará. No será pasivo en el cumplimiento de ese deseo. Por eso creo que estas dos palabras son muy importantes cuando leemos 1 Timoteo 3:1. Este deseo bíblico, entonces, es un requisito indispensable para todo el que quiera ser oficial de la iglesia, lo cual da a entender que no se debe imponer a la fuerza a nadie, no se debe obligar a nadie a ser obispo, a ser pastor, a ser anciano o, en su defecto, diácono de la iglesia. En mi experiencia, en mi ministerio pastoral, he visto este fenómeno lamentable, ¿verdad? De que a veces hay iglesias grandes o iglesias pequeñas que por alguna razón no tienen suficientes oficiales en la iglesia y buscan a candidatos, y en esta búsqueda a veces desesperada se estimula, se busca a varones que, aunque no evidencian, no tienen este deseo, los líderes van tras ellos y muchos entran a la fuerza, por así decirlo, al ministerio pastoral. Y eso trae resultados lamentables y desastrosos para el ministerio pastoral. He conocido a muchos ancianos que han dicho, por ejemplo: yo no quería ser anciano, pero mi consistorio, los líderes de la iglesia, por la necesidad que había, hablaron conmigo y me pidieron, prácticamente me impusieron ser anciano de la iglesia. Y esto no debe ser así. El apóstol Pablo dice que el que deba ser obispo en la iglesia debe tener este deseo y debe anhelarlo, debe ir tras él, debe perseguirlo, debe esforzarse para cumplir ese deseo. Pablo dice que este deseo es de una buena obra, es decir, de una obra excelente. Nuevamente, Calvino, en su comentario a este pasaje, nos dice que esta buena obra es una obra excelente, es un deseo de un trabajo duro, de un trabajo complicado que requiere gran esfuerzo y compromiso. Por eso es que desear en sí mismo no es automáticamente el requisito que necesitas para ser obispo, sino que si lo deseas tienes que esforzarte, tienes que comprender la naturaleza del ministerio pastoral, que sí es una obra excelente, pero que implica trabajo duro,
complica dificultades, implica sufrimiento y tienes que esforzarte y comprometerte todos los días para lograr ese deseo que tú tienes. No es un deseo desordenado y pecaminoso, sino es un deseo de enseñar y predicar el evangelio para edificar al pueblo de Dios. Así lo dice nuevamente el Catecismo Mayor de Westminster en la pregunta y respuesta 157. Dice, con el deseo de conocer, creer y obedecer la voluntad de Dios revelada en las Santas Escrituras, con diligencia y atención tanto al contenido como a la extensión, con meditación, aplicación, abnegación y oración. Bellamente, el Catecismo de Heidelberg nos ayuda a entender que este deseo no es un deseo desordenado, sino es un deseo explícito, es un deseo específico de conocer, creer y obedecer la voluntad de Dios, de conocer las santas escrituras. Y aquí, hermanos, quisiera hacer una acotación, creo yo, importante. Todo pastor sabe esto. En nuestras iglesias, los ancianos gobernantes, los diáconos, los futuros pastores, obispos, no van a surgir de una manera espontánea. El pastor es un ejemplo, es como un padre, es una guía, ¿verdad?, para la congregación. Y en el caso de los futuros oficiales de la iglesia, deben ver en el pastor, en los ancianos, en los que predican y enseñan la palabra, una pasión tal, un compromiso tal, una responsabilidad tal, que nuestros jóvenes, nuestros varones en la iglesia, a los cuales Dios da este llamado, ellos puedan ser incitados, estimulados al ver el compromiso, la pasión, el amor de sus pastores, de sus ancianos. Y a aquellos que Dios les dé este deseo puedan decir, yo también tengo este deseo de conocer la palabra, de explicar la palabra, de comunicar la palabra de Dios. Eso es lo que está en el centro del ministerio pastoral. El joven, el varón, el hermano que quiera ser obispo en la iglesia, no entra a este santo llamado para ganar reputación, no entra para hacerse rico, ni tampoco para hacerse pobre. Entra con ese vivo deseo de predicar y de enseñar fielmente el evangelio. Y si Dios lo bendice de una o de otra manera durante su ministerio, bueno, eso será en la providencia de Dios. Pero él está llamado a tener este deseo de escudriñar las escrituras, de beber de las escrituras, de comer, de alimentarse, de sustentarse, de guiarse por la palabra de Dios. ¿Algún hermano tiene deseo de ser pastor de la iglesia? Debe mostrarlo o demostrarlo entonces por amar, conocer, creer y obedecer la palabra de Dios. Debe hacerlo diligentemente, dice nuestro Catecismo Mayor de Westminster. Debe meditar en la palabra, aplicarla a su vida, sacrificarse en conocerla y orar siempre a Dios por iluminación, por alumbramiento, para que el Señor abra sus ojos para ver las maravillas de la ley de Dios. Entonces, hemos desarrollado estos dos primeros puntos, hermanos: la aptitud para el ministerio ordenado, como también el deseo de ser pastor. ¿Algún comentario, hermanos? ¿Alguna pregunta hasta este momento? Muy bien, entonces, hermanos, en la época en que nosotros vivimos es muy importante que nosotros tomemos en cuenta estos dos requisitos, la aptitud y el deseo. Y obviamente que el apóstol Pablo, ¿verdad?, cuando escribe a Timoteo, cuando escribe a Tito y les da los requisitos para los futuros obispos, pastores, ancianos, diáconos en la iglesia,
Lo hace dentro del contexto de iglesias, de congregaciones, de hermanos y hermanas que son miembros de la iglesia y que son parte del pueblo y pacto de Dios. Este deseo y esta aptitud, bíblicamente hablando, se desarrollan dentro del contexto de pertenecer al pueblo de Dios, no de ser un llanero solitario, no de desligarse de la iglesia y entonces auto ungirse como ministro de la iglesia. Ese es un procedimiento no bíblico, algo que no tiene ninguna garantía bíblica. Y bueno, lo que vamos a ver a continuación confirma mucho más lo que estamos diciendo. Vamos a continuar con el último punto, confirmación. Bueno, Juan Calvino comenta Primera de Timoteo 3, del 1 al 7. Cuando comenta Primera de Timoteo 3, del 1 al 7, dice así: porque Pablo, el apóstol, comienza ahora un nuevo discurso sobre la ordenación de pastores y el nombramiento del gobierno de la iglesia. ¿Ok? Dos palabras clave que usa son ordenación y nombramiento, dice Calvino. O sea, Calvino se acerca a este pasaje, lo estudia y lo comenta y llega a la conclusión que Pablo aquí no nos está hablando de varones que existen aparte de la iglesia. Nos está hablando de varones, de hombres, de hermanos que son miembros de las iglesias y que saben que para llegar a ser obispos de la iglesia deben ser ordenados como pastores, porque ellos gobernarán la iglesia. Esa es la misma idea, aunque de manera más explícita, que Pablo desarrolla en Tito 1:5, cuando le dice a Tito: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad. La palabra griega para establecer en la Reina Valera 60 es katisteimi, que otras versiones traducen también como ordenar, de manera que uno puede leer Tito 1:5 así: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y ordenases ancianos, obispos, pastores en cada ciudad. Entonces, esto de la ordenación de ministros, ordenación de oficiales de la iglesia, no es un invento de las iglesias, de los hombres, de los seminarios, es un mandato de la palabra de Dios. La idea fundamental de ordenar, de nombrar, de establecer, es que alguien más debe ordenar a un varón para ser anciano de la iglesia. Y esto para que pueda enseñar la sana doctrina. Entonces, bíblicamente hablando, nadie se debe autoordenar, sino que deben haber otros que ordenen, como en ese caso, tal y como Pablo le manda a Tito, para que él ordenara ancianos en cada iglesia, en cada ciudad donde habían iglesias cristianas. Así lo deja muy claro el Catecismo Mayor de Westminster en la pregunta y respuesta 158, cuando dice: ¿por quién debe ser predicada la palabra de Dios? La palabra de Dios debe ser predicada solamente por aquellos que estén dotados, ahí está el tema de la aptitud, de las cualidades necesarias de modo suficiente, y luego dice, y que han sido llamados y aprobados, tal como Pablo lo menciona, ¿verdad? Antes a Timoteo, que han sido llamados y aprobados de la manera de vida para este oficio. ¿Ok? Entonces, el Catecismo Mayor de Westminster nos recuerda la importancia de ser llamados y aprobados de la manera de vida para
este oficio. Esa es la belleza de nuestros documentos confesionales, hermanos, que beben de la Escritura y nos ordenan, nos sistematizan la doctrina de la Santa Escritura. Y el Catecismo Mayor de Westminster, hermanos, provee las siguientes bases bíblicas. Nos habla de primera de Timoteo 3, del 2 al 6, que es nuestro pasaje base, por así decirlo, que lo hemos comentado de una manera general y donde ya vimos que Calvino dice que en esta nueva perícopa, en este nuevo pasaje o discurso, Pablo procede a hablar acerca de la ordenación de ministros en la iglesia. Pero también el Catecismo Mayor cita 2 Timoteo 2:2, cuando le dice a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos, aptos para enseñar también a otros. Noten aquí la palabra que utiliza encargar, para que esto lo encargues, dice, a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Noten cómo habla de los hombres fieles, hermanos que pertenecen a las iglesias y que se tiene que verificar que en efecto sean fieles a la palabra de Dios y que tengan la aptitud, la idoneidad para enseñar también a otros. Cita también Romanos 10:15 y dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Entonces, los predicadores de la palabra, de las buenas nuevas, no se autoenvían, son enviados. Alguien más los envía. Hebreos 5:4 también dice, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Entonces, Aarón no se entrometió al sacerdocio, Dios lo llamó y lo ordenó por medio de Moisés para ser el sumo sacerdote. 1 Timoteo 4:14 dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Noten cómo dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, a Timoteo, que el don que él tiene le fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio, es decir, del grupo de pastores que participaron en la ordenación de Timoteo al ministerio pastoral. Noten entonces que no basta solo con tener el don. Dios nos puede dar ese don, Dios nos puede dar ese deseo. Calvino es muy claro en su comentario cuando habla acerca del deseo. Dice que incluso puede suceder que alguien que tenga ese deseo finalmente no sea ordenado al ministerio pastoral y no debe resentirse ni guardar rencor. Y claro, el apóstol Pablo deja muy claro esto cuando habla del don que fue confirmado, ¿verdad?, que le fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Un reconocimiento del don, de la aptitud, del deseo que tenía Timoteo por medio de los demás pastores y ancianos de la iglesia. Bueno, hermanos, esto es lo que tengo para ustedes el día de hoy acerca del ministerio pastoral. Entonces, vimos 3 puntos importantes que son la aptitud, el deseo y la confirmación. Nadie, pues, debe entrar a ningún oficio dentro de la iglesia sin tener estos requisitos. Este es el camino al ministerio ordenado. Este es el camino para no solamente entrar al ministerio pastoral, al ministerio del ancianato, del diaconado, sino es el camino para desarrollarlo como Dios quiere que se desarrolle. Solamente así el nombre de Dios será glorificado, solamente así la iglesia será edificada, solamente así podremos permanecer
en el camino de la sana doctrina y ser librados de muchos problemas morales, espirituales y doctrinales. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, hermanos, con mucho gusto. Muy bien, Pastor Román, estamos abiertos a preguntas o comentarios. Pues, bueno, sí. Los que al final de cuentas se permítanme. Bueno, aquí hay una pregunta, Pastor Sí. Valentín, Padilla. Los que al final se autonombran como pastores. Para que le escuchen. Okay. La pregunta es la siguiente, pastor. Sí. Los que al final se autonombran como pastores y terminan teniendo una iglesia, una congregación, ¿pueden ser reconocidos como pastores o ministros? Esa sería la pregunta. Una muy buena pregunta, hermano. Hace 2 semanas conocí a un matrimonio, ¿verdad? Que trabaja en una región allá en México, en el norte de México. Esas personas radicaban aquí en Estados Unidos y regresaron a México. Y allí ellos empezaron un ministerio cristiano, vamos a llamarlo así, evangélico. Y entonces tienen una congregación fundadora y ahora tienen 2 o 3 misiones a cargo de esta iglesia fundadora. Entonces, en la plática con ellos, les explicaba que bíblicamente hablando, las mujeres no deben ser pastoras. Es un oficio restringido, dado a los varones. Y ellos no tienen todavía ancianos, ¿verdad? No tienen diáconos. En un sentido, no saben ni lo que están haciendo. Pero claro, ellos son una excepción, ¿verdad?, a la regla. Y pienso que en el caso de estos hermanos hay muchísimas deficiencias, hay muchos errores. Y siempre y cuando ellos estén abiertos a ser corregidos, a ser guiados, a ser liderados, bueno, uno tendría la posibilidad de trabajar con ellos. Definitivamente a la hermana decirle que ella no puede ser pastora de la iglesia, pero el esposo que también ha fungido como líder, como maestro de la palabra, pues uno tendría que trabajar con él y empezar a seguir los pasos que el apóstol Pablo nos enseña en sus cartas. Y entonces poder trabajar con él de una manera que nuestro hermano, si es la voluntad de Dios, pueda ser instruido, capacitado y reconocido, ¿verdad? Como pastor de la iglesia. Eso es lo que yo podría comentar de un caso real, ¿verdad?, que me acaba de suceder. Y pienso que un hermano, ¿verdad?, que ha trabajado en esas circunstancias extraordinarias y que ama la palabra de Dios y que quiere seguir el orden de Dios, será suficientemente humilde para someterse a los lineamientos de la palabra. En el momento en que no existe eso, bueno, simplemente no se va a poder trabajar con ellos y uno tendría que exhortarlos, ¿verdad?, pero no ordenarlos, ¿verdad?, al ministerio de la palabra. Eso es lo que yo podría responder a esa pregunta, hermano. ¿Alguien más, hermanos? ¿Algún otro comentario? Eso es muy común en nuestro tiempo, ¿verdad? Muy, muy común en nuestro tiempo en que por doquier surgen nuevos pastores, ¿no? Nuevos maestros, profetas incluso y apóstoles, ¿no? Eso es algo
que predomina en nuestro tiempo, pero nosotros tenemos que ser fieles a la palabra y seguir el orden que nuestro Dios nos manda en su palabra. ¿Algo más, Pastor Román? Bueno, quizás una última pregunta que sería bueno formularle al Pastor Valentín es, sabemos que parece que los seminarios, particularmente en Estados Unidos y también ya en México, ¿no? Pues muchas veces la tendencia es copiar. Sabemos que los seminarios han estado implementando ya una especie de test psicológico para determinar si un estudiante es apto para el ministerio pastoral o ser ministro de la palabra. ¿Qué opinión tiene al respecto, Pastor? ¿Podría formular otra vez la pregunta, Pastor? No entendí muy bien. En relación a los seminarios que establecen como un requisito que el aspirante a ser estudiante de seminario, pero con miras también, ¿no?, a formarlo para el ministerio pastoral, tenga que aprobar un test psicológico. Un test psicológico. Un examen psicológico. Algo así. Bueno, nosotros creemos, ¿verdad?, bíblicamente hablando, y eso ha sido la tradición histórica reformada, ¿verdad?, al menos hablando por la Iglesia reformada, que pues no son los seminarios los que determinan, ¿verdad?, quién va a ser pastor. Es el trabajo de la iglesia, de los ancianos, del pastor o pastores en una iglesia. Son ellos los que observarán, animarán, estimularán, ¿verdad?, a algún hermano, a algún joven en la iglesia, pero siempre comprobando que su aptitud, su deseo, su compromiso estén de acuerdo con los requisitos que el apóstol Pablo indica en 1 Timoteo, en Tito y en otras partes de sus cartas. Entonces, yo creo que el camino correcto para ello, ¿verdad?, no es que un seminario nos diga tú eres apto para ser pastor. El seminario, sin duda alguna, que esté compuesto de pastores debidamente ordenados, puede ser de gran ayuda y le debe enseñar al estudiante, ¿verdad?, lo que significa el ministerio pastoral, pero la última palabra la tendrá su iglesia o las iglesias a las que el aspirante al ministerio pastoral tiene. Claro, yo creo que cualquier seminario puede asignar algún test o algún examen, ¿verdad?, lo que quiera, para medir tal vez el deseo, la capacidad, el interés, pero eso no determina que el estudiante deba ser ordenado como pastor en la iglesia. Muchas gracias, Pastor Valentín. Ahora sí que también aleccionador la respuesta, nos da mucha luz, ¿no?, respecto a cuál es el papel que juega la iglesia fundamentalmente en este asunto de buscar la confirmación, ¿no?, de algún varón que aspire a alguno de los oficios eclesiásticos, yo creo que de manera especial a ser ministro de la palabra también. Y yo creo que, si me permites, pastor, esa es la importancia, ¿verdad?, de que las iglesias trabajen con seminarios de su propia denominación o con seminarios bíblicos, reformados, confesionales, que también se alinean con esta enseñanza, ¿verdad?, de entender que la iglesia es la que tiene la primera responsabilidad y ellos enseñarán al estudiante, al candidato al ministerio pastoral, a amar a la iglesia, a someterse a la iglesia, a las autoridades, porque al fin y al cabo es allí donde ellos van a laborar y servir. Muchas gracias, Pastor Valentín, por sus comentarios. No sé si no hay comentarios tampoco en las redes, ¿verdad? Bueno, y como también el tiempo
se nos ha agotado. Queremos agradecer al pastor Valentín por este tema que nos ha impartido, un tema tan importante, un tema que ayuda mucho a nuestros jóvenes, a nuestros varones, para, en este sentido, ser sensibles al llamado del Señor, pero buscar la confirmación también de ese llamado. Así que, pastor, le agradecemos al nombre de la Iglesia Reformada Ortodoxa Presbiteriana su colaboración, su tiempo para instruirnos en este tema. Y esperamos en alguna otra ocasión poder también contar con su apoyo, con algún otro tema que nosotros podamos invitarle también para que nos lo comparta. Muchas gracias, amado hermano. Una bendición estar aquí. Gracias. Saludos también a su iglesia. El pastor pastorea la iglesia Valle de Gracia, ¿verdad? Así es. Allá en California, Estados Unidos. Entonces, pastor, si gusta también concluir esta conferencia, despedimos con una oración, no sin antes también informarles que en media hora, 7:30, nos estaremos conectando nuevamente para la segunda conferencia con el pastor Donner Bartolomé. Claro que sí, vamos a orar, hermanos. Oremos. Buen Padre Celestial, gracias porque nos permites tener una probadita de lo que implica ser oficial de la iglesia, ya sea pastor, anciano, diácono. Oramos, Señor, que el siguiente conferencista lo ilumines con tu Espíritu Santo y pueda ampliar, profundizar y reforzar, Señor, todo lo que concierne a este tema tan importante. Bendice a tu iglesia, Señor, con oficiales fieles que te amen, que amen a la iglesia, que valoren alta y reverentemente la palabra de Dios, como nos dice nuestro catecismo, que no la pongan en duda, Señor, sino que se esfuercen en amar la palabra, en leerla, en amar al Dios que nos dio las Escrituras, la fe de nuestros padres y comunicarla a las generaciones que vienen, para que así tu iglesia vaya por el camino correcto, por el buen camino, el camino que nos lleva a un ministerio ordenado, a un ministerio que honra y glorifica tu nombre. Bendice a tu pueblo, Señor, y gracias por el privilegio de pertenecer a iglesias que te aman y que te sirven conforme a los lineamientos de tu palabra. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén, amén. Bueno, pues gracias y paz del Señor a todos, también a nuestro amado pastor Valentín. Gracias, hermanos. Hasta luego. Hasta luego.